Dios. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Tengo la bendición de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios porque mi hija me estuvo ayudando por 2 domingos y viene con ganas. Ella está predicando en Chihuahua. Mi hija y Santiago están allá. Ellos regresan el martes y con ganas de predicar. Así de que voy a aprovechar para predicarles. Hay una predicación que siento en mi corazón poderles compartir de hace unos 22 días. Tenía en mi corazón compartirles este tema. Así de que voy a compartírselos. Espero que seamos edificados. En el libro de los Hechos, capítulo 27. Gracias, hermana Carmen. Gracias. Ay. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 27 en adelante, dice la palabra del Señor. Dice la palabra: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Padre, en esta hora, Señor, pedimos de tu gracia, de tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, nos hable, Señor, mi Dios, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Bendice, Señor, esta palabra y edifícanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Hay 2 dichos mexicanos que están relacionados a este tema. Número 1, un dicho que dice: cuando no me llueve, me llovizna. ¿Cuántos sabían ese dicho? Cuando no me llueve, me llovizna. Eso se está refiriendo, hermanos, a situaciones que nos está pasando en la vida. Situaciones que nosotros la calificamos como no muy cómodas, como no muy agradables. Porque decimos nosotros cuando nos están pasando algunas cosas, voy a decir otro dicho. Dijo un borracho: lo único que me falta es que me míe un perro. ¿Y qué cree? Llegó el perro y lo mió. Algo así como esa palabra: cuando no me llueve, me llovizna. O sea, me está pasando de una en otra y en otra. Pero hay otro dicho que dice: después de la tormenta, viene la calma. Quiero compartirles, hermano, acerca de este tema. En medio de la tormenta. No está la tormenta al inicio, está en medio de la tormenta. Cuando estás en medio de una situación que no sabes qué hacer, si te regresas es igual a seguir adelante. Estás en el punto medio, en medio de la tormenta.
Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, estos versículos bíblicos, nos está hablando acerca, quiero hablar como punto número 1, la tormenta define tu destino. Dice la palabra desde el capítulo número 26, quiero hacer un resumen de esos capítulos, pero quiero que entendamos bien que lo que a veces pasamos, lo pasamos, pero Dios no pasa desapercibido lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa porque tiene un propósito. A veces usted puede traer 10,000 pesos en la cartera, pero a veces no puede traer 10 pesos. Y eso le define a usted una enseñanza para ver que a veces cuando usted trae y cuando no trae, ¿cuándo se siente más cómodo? ¿Cuando trae o cuando no trae? Cuando trae. Y yo le dijera que se tiene que sentir igual. Es más, se tiene que sentir, cuando no trae, tiene que enseñarle algo. Algo. Tiene que enseñarle algo. Cuando usted se cae, tiene que enseñarle algo, la caída, ponerse más listo. Y cuando no trae, tiene que saber que usted tiene que saber ser más administrador quizá. O tiene que estar viendo más en la visión cómo adquirir más, pero estar en medio es un punto, hermano, un punto en el cual nosotros tenemos que tomar la decisión. No nos conviene dar para atrás porque es la misma distancia que caminar adelante. Aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy importante, hermanos, porque él, desde el capítulo número 26, nos está hablando acerca de que él es encarcelado, es tomado preso por predicar el evangelio. Los fariseos le habían hecho, hermanos, problemas, lo habían acusado de falsas acusaciones porque él estaba predicando acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el capítulo número 26, entonces lo mandan preso. Y el apóstol Pablo, él desea ser sentenciado o ser juzgado por César. César, él estaba en Roma. Así es que tiene que hacer un traslado desde el lugar donde él se encuentra hasta Roma. Era una gran distancia. Pero Satanás, dice la Escritura, que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. A Pablo lo querían destruir. Las personas, los fariseos, estaban en contra de que se predicara el evangelio, de ese evangelio de salvación, de ese evangelio de Jesucristo. Ese evangelio en el cual nosotros predicamos, y dice Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. De ese evangelio, el apóstol Pablo es acusado de predicar de ese evangelio. Y él es puesto, hermanos, en una barca, en un barco grande. Y entonces de ahí, cuando él entra en el barco, desde que entra en el barco, empieza la tempestad tremenda a querer destruir aquella barca. Entrando a la barca. Vemos nosotros casos, como en el caso de Jonás, como en el caso de los apóstoles, cuando Jesús les dice que atraviesen el mar y viene una gran tempestad. Y aquellos están asustados porque se levanta una gran tempestad y reprende el Señor la tempestad y se calma. Y cuando Jonás toma un camino diferente, viene la tempestad y lo baja de esa barca. Pero en el apóstol Pablo no podía bajarse. El apóstol Pablo no estaba en desobediencia, el apóstol Pablo estaba en obediencia. Y estaba, hermanos,
digo que desde el momento que él entra a la barca, viene una tempestad tan grande en contra de esa barca, de ese barco, de tal manera que era una tempestad que quería destruirlos. Y eso me llama la atención también, porque eso es relacionado a nuestra vida. La vida del cristiano es algo similar a esa barca. En la Escritura dice, vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar, porque el cristiano se cansa. El cristiano se cansa, aunque conocemos que el Dios Todopoderoso está con nosotros, aún así se cansa. Nos sentimos cansados a veces. Yo siempre le presumo a mi esposa que yo me siento joven y que soy joven. Y a veces cuando tengo algún molestia y me dice, ¿y dónde está el joven? ¿Dónde está el joven? El apóstol Pablo era un hombre de Dios. Era un preso, había sido, hermanos, estaba preso, había sido preso por causa del evangelio. Las circunstancias lo habían llevado ahí. En el plan de Dios, que es perfecto, nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Dios sabía lo que iba a sucederle. Dios sabía lo que le iba a pasar a Jesús, a su Hijo amado. Sabía que iba a ser crucificado y que en el último tiempo iba a ser lo más difícil. Dice la palabra que cuando fue Jesús a orar al monte, dice que su sudor era como gotas de sangre. Y así el apóstol Pablo sabía, el Señor, nuestro Dios sabía qué es lo que venía. Pero dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y a mí lo que el Señor me hizo sentir, hermanos, con esta palabra, con esta reflexión, es que cuando viene la tormenta, hermanos, viene la tormenta, pero también viene la presencia de Dios con nosotros. El Señor no nos deja. Viene la tormenta y azota contra la barca. No era cualquier tormenta. Dice la palabra que era una tormenta huracanada, era un huracán, estando en el mar. Cuando viene un huracán y cuando se avisa, que hoy ya la tecnología se presta para eso, y se dice, viene un huracán en tal magnitud y va a tocar las costas, la parte así, y la gente entonces se prepara. Pone maderas en las ventanas para que el viento no lo arroje, pero estar en medio, ahí no hay protección, allí no hay donde nos hacemos. Ahí es Dios. No hay más. Ahí es la fe la que nos debe de sostener, la que nos debe de agarrar, es la fe. ¿A dónde tenemos que avanzar? ¿A dónde nos vamos? Estamos a medio camino, estamos en el mar y viene un huracán azotando la barca. Por eso les decía el dicho, después de la tempestad viene la calma. Yo lo creo eso porque yo he experimentado eso. Hay veces que usted
pierde alguna prenda y está muy preocupado. Y luego, después la encuentra fácilmente. ¿A cuánto le ha pasado que estamos a veces preocupados y estamos buscando algún objeto y estamos tan preocupados porque es muy importante? Importante como el celular, ¿verdad? O como alguna cosa. Y se está perdido, pero estamos tan preocupados y después no la encontramos fácilmente. ¿Para qué se preocupó? Si lo encontró. El apóstol Pablo, hermanos, lo más importante aquí es que él estaba, hermanos, él estaba en medio de la prueba. En medio de la prueba. Y eso nos lleva a nosotros también a que cuando estamos pasando por una prueba, confiemos en Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta en el mar, ahí se quita el orgullo. Ahí no hay orgullo. Ahí dejamos nuestros planes. Ahí todo es fe. Ahí necesitamos solamente la presencia de Dios. Cuando estamos en un peligro de muerte, no estamos pensando en las finanzas, no estamos pensando en los pagos, estamos pensando en nuestra vida, ¿sí o no? Estamos cómo sobrevivir. Pablo, él creía, él tenía toda la confianza, para él no había problema eso. Dice la escritura que en la Biblia, nos dice la escritura que iban 276 personas en ese barco. Y todas esas 276 personas tenían que conocer al Dios que predicaba Pablo. Las 276 personas debían de escuchar del Dios de Pablo. Es maravilloso predicar el evangelio a las personas. Fui al hospital la semana, he estado visitando al hermano Salvador Martínez, que él está enfermo, está grave, pero he estado yéndole a visitar y he estado compartiéndoles con las demás personas que están ahí en la sala, predicándoles la palabra. Y yo recuerdo que como pastor de un caso que estaba ahí, que le prediqué a una mujer, su papá, 79 años, con problemas de circulación de su pie, desde su pie, en los inicios no tiene la circulación y ya le declararon que le van a cortar su pierna aquí. Cosa que no quería. No quería que le cortaran hasta que el dolor lo está llevando a la decisión de que le corten el pie, pero estamos compartiendo la palabra de Dios ahí cuando se necesita de que tengan la confianza en Dios que todo va a salir bien. El apóstol Pablo estaba llevando, era un hombre. No era cualquier hombre, no era cualquier preso, era un preso con la presencia de Dios. Porque dice la escritura que cuando llegaban a algún puerto,
Llegaba el barco y dice que cuando le permitían, las autoridades le permitían, tenía un privilegio especial el apóstol Pablo, porque dice que le daban permiso a Pablo de salir a la iglesia de los lugares donde él estaba predicando, y entonces él ya era preso, pero le dejaban libre para que le atendiera la iglesia. Ya cuando iba a zarpar el barco nuevamente, a Pablo le avisaban y lo llevaban otra vez. Tomaba el barco, pero tenía un privilegio especial. La revelación de Dios, hermanos, en Pablo era sorprendente. Dios estaba con Pablo. Dios estaba con Pablo. Amén. Así es que era importante, hermanos, que el destino, lo que estaba, hermanos, por suceder, había un hombre de Dios que podía profetizarles de paso a paso lo que iba a suceder. Y yo aquí en la escritura, en el capítulo 27, nos habla la escritura que la barca, hermanos, la barca se hace pedazos. La barca va a borde, pero dice la palabra que cuando el huracán los toma, ellos no pueden hacer nada. Dice la palabra entonces que la nave es arrebatada por el viento y ya no tiene control. El barco en el cual van el apóstol Pablo, y entonces ese barco se hace pedazos. Se hace pedazos ese barco, se caen, se dice, ¿cómo se dice? Cuando cae a tierra, ya se encalló, ya no camina, se encalló. Y lo que el Espíritu Santo me enseña a mí, me estaba enseñando, estaba redarguyéndome a mí, para decir, hermano, que nosotros tenemos que darle a Dios todo lo que somos. No es yo, no es yo, es Cristo. No es lo que tú hagas, es lo que Cristo puede hacer. No es por qué me pasa, sino para qué me pasa. Lo que nos pasa tiene una lección. ¿Qué propósito tiene Dios para ello? Hay veces que tiene que quebrarnos Dios. A mí me ha quebrado varias veces. Varias veces me ha quebrado. Y le voy a decir una. En una ocasión un predicador estaba haciendo el llamado para que pasáramos aquí al altar. El altar es especial. En el altar entendemos que el altar es tan especial donde venimos y doblamos nuestra rodilla. Es el lugar de rendición. Es la acción de obediencia, la acción de humillación. Yo recuerdo que el pastor hizo la invitación y todos los pastores, vengan, pasen aquí porque vamos a orar. Y yo dije, soy pastor. Yo no necesito la oración del pastor. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba enalteciendo. ¿Qué hizo Dios? Humillarme. Humillarme. Me dio una humillación tremenda que fui a San Luis Potosí, la palabra del Señor, estaba predicando, el predicador me dijo, tú que eres orgulloso, tú que... el pastor estaba predicando allá, él no sabía mi problema. Y yo entendí que el Espíritu Santo estaba hablando conmigo. ¿Sabes lo que hice? Vine corriendo, doblando mi rodilla, llorando, pidiéndole perdón. Hay veces que yo veo gente que tiene necesidad, mucha necesidad, pero no se humilla. Dice, si mi pueblo se humillara y oraran y se convirtieran de sus malos caminos, yo les oiré. Hay veces que el orgullo, hermano, de que
no quieres que se dé cuenta nadie, hermano, nadie se va a dar cuenta, es tu relación tú y Dios. Pero si tú estás teniendo una lucha, necesitas de tomar decisión de humillarte, porque el que se humilla es enaltecido. Y tienes que triunfar en esa situación en la cual tú te encuentras. No importa que tú te sientas que tú eres muy conocedor. No sé cómo tú te sientas. Quizá cuando yo veo a una persona que tiene necesidad, que yo sé que tiene necesidad y que es necesario que venga a Dios y se mantiene acá con altivez, yo digo, pobre. Porque es el que se enaltece es humillado y el que se humilla es enaltecido. Amén. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que nuestro destino, hermanos, el destino, Dios, somos parte de ese plan maravilloso de Dios. No importa qué tan grande sea tu tormenta, lo que importa es que Dios está con nosotros. El día sábado Dios me dio una enseñanza, el día viernes me fui a caminar, vi el clima muy agradable, me voy a la unidad y vi el clima muy agradable, no había sol, estaba precioso, eran como las 6 de la tarde. Y cuando yo empiezo a caminar, caminé como unos 100 kilómetros, más o menos como 100 kilómetros, 100 metros más o menos. 100 metros caminé y se vino una lluvia fuerte. Y yo dije, había un árbol muy frondoso ahí, y yo dije, es mi cobija. Y yo me fui al árbol, pero el árbol empezó el agua a estarla, ya no la retenía las hojas. Yo dije, esto no está bien. Pero vi algo y quiero enseñarle algo con esto. Vi un árbol así, encurvado, así, grueso, y yo me acomodé. Ya estaba la lluvia, ya estaba la lluvia, así de que entonces yo me cobijé con el árbol, muy a gusto, y estaba la lluvia fuerte. Gracias a Dios mi espalda no se mojó, me mojé como un 20% nada más. Las mangas, pero traía la tela, ¿cómo le llaman? El pants, que es para la lluvia, entonces algo me protegió, pero me enseñó algo importante, la protección de Dios. Me enseñó algo, la protección de Dios. En el Salmo 91 dice que, hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, quiero terminar pronto. Lo que para unos, hermanos, lo que para unos es muerte, para otros es vida. Para lo que unos es fracaso, para otros es triunfo. Para lo que unos es desgracia, para los otros es la protección de Dios. Aquellos hombres que estaban con Pablo, que no conocían la palabra, ellos estaban asustados. Ellos temían por su vida, pensando que iban a morir. Pero en la tormenta también viene la presencia de Dios. En la tormenta dice la palabra del Señor, en el capítulo 27, dice la palabra que un ángel le visitó a Pablo y le dijo, nadie va a perecer.
En los tiempos de la tormenta, en los tiempos de la dificultad, escuche la presencia de escuche la voz de Dios. La Escritura dice, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sostendré, yo estoy contigo. Él ha prometido estar con nosotros. Aún en las tormentas más difíciles en las cuales tú puedas estar. En las dificultades más terribles, Dios está con nosotros. Dios no nos deja. Dice la palabra que el ángel les dijo, nadie va a perecer. Nadie. Y dice la palabra que cuando encalló la nave, quisieron salirse, quisieron abandonar antes que Pablo indicara cómo iba a hacer la salida de ese barco. Y dijo Pablo, si ellos se salen, se mueren. Porque la dirección de Dios no es nuestra dirección. Dice la Escritura que tus pensamientos no son mis pensamientos. Dice el Señor, no son lo que tú pienses. Es lo que Dios tiene planeado para con nosotros. No son tus pensamientos, no son tus planes. Son los planes que Dios tiene para con nosotros. Y cuando nosotros nos apinamos a los planes de Dios, entonces Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. Cuando nosotros confiamos en ese Dios. Dice la Escritura que cuando Pablo dio la salida, de que cuando encalló el barco, dice que había una isla, una isla que estaba enfrente, no sé la distancia porque no lo dice, pero considero que ha de haber estado, que está pongo distancia, quizás haya estado a 1,000 o 2,000, 1,000 o 2,000 metros, o 2 kilómetros, o 1 kilómetro, no sé, porque las cosas no son tan fáciles, porque hay ocasiones que tenemos que pasar por ese proceso. Jesús les dijo a sus discípulos cuando le avisaron que Lázaro estaba muy grave, era su amigo. Y dijo Jesús, quedémonos un poco de tiempo. Dios estará enseñando, Dios me estará enseñando, a veces con tormentas difíciles en la vida. Parémonos un poco de tiempo. En ese tiempo que ellos esperaron, Lázaro se muere. Y Marta le dice a Jesús, si tú hubieras, el hubiera no existe. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús quería enseñar a Marta. Más que María, María era una mujer de Dios, porque ella dice que ella buscaba. Y le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que está en Cristo, aunque esté muerto, no es el tiempo, tu tiempo. No es el principio de la tormenta, es en medio de la tormenta, es en medio del proceso, es en medio de la enseñanza. Cuando Dios dice es el tiempo de la enseñanza, es el tiempo del proceso. Y Dios dice, esperemos. Usted ya sabe el final de este suceso acerca de la resurrección de Lázaro, porque el Señor le da la vida nuevamente, pero sigo con lo de Pablo. Cuando Pablo dice la Escritura que ellos empiezan a salir del barco, todos dándole las indicaciones cómo tenían que salir
todo lo que era del barco, tablas y enseres diferentes para poder llegar a la isla. Pero ahí le va lo importante, hermano, que cuando nosotros confiamos y hacemos la voluntad de Dios, dice la Escritura que cuando llegaron a la isla, los hombres de la isla, los andianos, dice que los trataron con agrado, con una forma especial. Cuando vieron que los hombres iban a la isla, dice que hicieron una fogata grande para que se calentaran, porque veían a la gente que iba nadando, iban mojados, y llegaron y hacía gran frío, y llegaron y ya tenían una fogata ahí. Pero lo más grande de lo más grande es que cuando nosotros podemos darle la honra y la gloria de Dios, que en Cristo somos más que vencedores, porque dice la Escritura que aun cuando llegaron, Pablo tomó unas ramas y las puso al fuego, y cuando tomó esas ramas, una víbora muy venenosa lo picó. Se le prendió a Pablo esa víbora, se le prendió. Y era una víbora muy venenosa, y todos los andianos, todos aquellos hombres dijeron: este hombre es un hombre malo. La ira de Dios ha sido sobre él, porque viene con la tempestad del barco, y ahora llega a la isla, llega a la isla, pero ahora él va a morir, porque la víbora era el enemigo para destruirlo. Pero dice que Pablo la puso a la lumbre, la serpiente, y Pablo se encuentra en buenas condiciones, y los andianos se sorprenden y dicen: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que la serpiente venenosa no hizo efecto al veneno? ¿Quién es ese hombre? La maldad, el veneno, el odio, el resentimiento. Cristo cambia, Cristo transforma. Dice la Escritura que Pablo da testimonio, un testimonio verdadero, no un testimonio fingido. Hay gente que, vuelvo a decir, hay gente que dice el yo esto, yo otro. Hermano, yo estoy aprendiendo a decirlo menos. Perdón que si algún momento pronuncio la palabra en yo, pero no es yo, es Cristo en nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros decimos yo hago esto, yo lo otro, lo haces por la gracia de Dios. Aunque no digan amén. Porque es Dios el que te ha dado la capacidad, es Dios el que te está dando la vida, es Dios el que te ha dado la sabiduría, es Dios. Tú solamente somos instrumentos de Dios, no es para que te vanaglories, no es que yo. Hay gente que yo conocía anteriormente y escuchaba que yo esto, que yo lo otro, y es yo, hermano, para mí el morir es Cristo. Mi yo es muerto, Cristo vive en mí. Así de que no es mi yo, es Cristo en mí. Y lo que hago, lo hago porque Cristo está en mí. ¿Sabe que yo veo a veces predicaciones de miles, 10,000, 15,000? Pero lo más importante que se predica en esas cruzadas evangelísticas, lo más es el mismo lenguaje: es Jesucristo, el Salvador, el Sanador, Jesucristo el Libertador. Él es sobre todas las cosas y en todo lugar. Él merece la honra y la gloria. Es Cristo, no es nosotros, es Cristo.
Pablo no dijo yo vivo para mí, no dijo para mí, yo muero, dijo Pablo, para mí, yo muero, pero Cristo, ahora vivo en Cristo, lo que vivo para Cristo, lo que predico es para Cristo. Y Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice la Escritura. Cristo vive en mí. Por eso ahora, hermanos, por eso es que si Cristo vive en ti, tienen que ser crucificada nuestra carne. Por eso es que la barca a veces tiene que ser destruida. Porque a veces en nuestra barca llevamos en seres que no son agradables a Dios. Y dice la Escritura que cuando la barca estaba por destruirse, estaba batallando, dice que todos los enseres estaban arrojando todo lo que para ellos era importante, toda la carga estaba siendo importante, ya no era importante sus vidas y todo lo estaban arrojando al mar. ¿Qué es importante para ti? Lo que tenemos, ¿qué es lo más importante? Lo que nosotros tenemos, hermanos, es que nosotros tenemos que confiar en Dios. La tormenta que sea grande, sea difícil, pero hay uno más grande que la tormenta y se llama Jesucristo. Uno más grande que la tormenta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Que Él puede controlar la tempestad. Pero Él puede llevarnos a un naufragio, nos puede llevar a una tempestad, nos puede llevar a una tormenta, a un huracán, dándolo en el sentido espiritual, hermano, que en algunas ocasiones a veces podemos estar pasando por algo similar. Pero cuando nosotros confiamos en aquel que nos llamó, sin quitar nuestra vista, entendí una cosa, que hay veces que el mucho ruido no nos deja escuchar. Hay mucho ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. Hay mucho ruido acá que no nos deja escuchar la voz de Dios. Si usted quiere llamar por teléfono, usted quiere el lugar más silencio. Pero hay veces que se escucha mucho ruido. Y el mucho ruido es el ambiente en el cual nosotros estamos. El mundo está hablando, el mundo está clamando, el mundo está hablando acerca de lo que es para el mundo, pero lo del mundo no es para nosotros. El Santiago dice que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. El mundo ya no es nuestro. El mundo lo hemos dejado porque dice las cosas del mundo y los bienes y todo lo que hay, todo lo que nos estorba. Eso a veces nos quita el destino a donde vamos. Hoy, para terminar, yo no sé cuál sea la condición de tu vida. Yo no sé cuál sea la tormenta en la cual tú estés pasando, pero dice la palabra que si mi pueblo se humillara y oraren y se humillaran y se convirtieran de sus malos caminos. Estaba escuchando un dato, ya casi con eso termino. Estaba escuchando un dato que me dice que hay un gran porcentaje de la iglesia que no son cristianos, que no son convertidos realmente. Y cuando yo vi esa estadística, hermanos, lo tomé como una advertencia. Si tú vas a viajar, necesitas un boleto. Tú necesitas un boleto si vas a viajar.
Y si tú te mueres hoy, necesitas ser salvo. Necesitas tener a Jesucristo como tu Salvador personal. Si no, todo se perdió. Todo se perdió. Todo lo que hiciste se perdió. Para usted que no tiene segura su salvación, a usted le hablo, usted que no tiene segura su salvación, usted que sigue siendo el mismo, que oye el Evangelio, pero es lo mismo. Es una religión más. Yo le digo, la religión no salva. Ninguna religión lo va a salvar. No hay religión que lo salve. Una vez escuché yo y dijo una persona, mi religión, no voy a decir el nombre por respeto, pero dijo, mi religión es la única que salva. Solamente los que estamos ahí somos salvos. Equivocación. Yo apenas tenía poco de conocer el Evangelio y aún así le pude refutar y le dije, solamente en Cristo puedes ser salvo. No hay religión que te salve, es Jesucristo el que salva. Y dice la Escritura, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo. No si haces muchas obras. Si crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú necesitas aceptar a Cristo, no solamente que vengas a la iglesia, necesitas entregar tu vida a Cristo. Y no te quiero culpar si es que no has hecho esa decisión. Una ocasión un pastor estaba en un barco, estaban padeciendo en una situación de huracán, y un pastor mismo dobló sus rodillas y entregó su vida a Cristo ahí. Así es que si usted es una de esas personas que está aquí en la iglesia, pero usted no está seguro de su salvación, yo le invito para que usted tome una decisión. Una tormenta, va a venir las tormentas, pero usted necesita de Jesucristo. Pablo estaba seguro que dijo, nadie va a perecer, porque Pablo tenía que comparecer ante César y él llegaría a César y nada le sucedió hasta que llegó a César. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos estar seguros en Cristo Jesús. Póngase en pie. Yo no sé cuál sea tu tormenta. Yo no sé cuál sea lo que te está azotando, hermano, pero cualquier cosa, situación que tú estés pasando, que tú sientes que necesitas luchar, necesitas, hermano, tomarte de la mano de Dios para decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que yo soy, y tú puedes hacer pedazos lo que yo soy, pero tú toma la decisión de tomar una nueva vida. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe que somos polvo. Él sabe nuestra condición. Pero si tú estás necesitando, te pongo una vez más, si tú estás necesitando, tú no tienes una necesidad, es necesario que tú vengas a Cristo, tomes unos pasos, vengas aquí al frente y le digas al Señor, yo me rindo, yo te dejo a ti mi necesidad, mi petición. Yo le invito para que usted, no sé cuál sea la condición que usted tiene, pero Dios sí conoce tu condición. No sé si tú te sientes satisfecho con la vida que tú estás llevando. Si tú estás sintiendo que estás completo, que tú estás en la balanza y pesas más a bien que a mal, pero tú sabes tu condición, tú sabes en la cual el Espíritu Santo está tocando tu corazón.
Vendrán tormentas difíciles para tu vida. Vendrán tormentas en las cuales solamente tu barca va a ser pedazos, pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que tomar la seguridad que Dios está contigo. Y eso es fe, eso es quebranto, eso es humillación. Solamente Dios, solamente Cristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, solamente Él puede sanar tu corazón. Solamente Él puede cambiar tu destino. Aleluya. Santo eres Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú conoces, Señor. Tú conoces, Espíritu Santo, mi Dios.